El tema del tarifazo de gas sigue siendo noticia en nuestro país, con el fallo de La Plata, que lo suspende en todo el país, con las medidas judiciales que van y vienen, un recurso extraordinario interpuesto por el gobierno para frenar este fallo y aplicar el nuevo esquema tarifario del 400 y 500%. Y también los cordobeses tenemos un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que frena el tarifazo en toda la provincia. Para aclarar un poco todas estas idas y vueltas judiciales, esta maraña, y saber qué es lo que puede llegar a pasar cuando se empiecen a resolver o no estos amparos, hemos requerido la presencia del abogado Horacio Viqueira. Viqueira, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a la vez representante de los vecinos que interpusieron un amparo contra el tarifazo en Córdoba. Antes de ir a la información para desgranar esto, ustedes han hecho una nueva presentación en Córdoba contra el tarifazo. No, en realidad no es contra el tarifazo, vos mencionaste recién que el Estado Nacional presentó un recurso extraordinario para que la causa vaya ante la Corte, sí. Es decir, pidiendo que se deje sin efecto la medida cautelar de la Cámara Federal. De esa presentación del Estado nos han corrido traslados, se llama técnicamente, y nosotros hemos respondido el día de ayer, por supuesto, rechazando los términos del recurso extraordinario y sosteniendo lo que resolvió la Cámara Federal de Córdoba, que es la suspensión del aumento del tarifazo por el plazo de 3 meses, de tal manera que, bueno, esto es, digamos, lo último que ha ocurrido en esa causa. La validez, en realidad aparece... Claro, sí. La validez es del fallo de la Cámara Federal de Córdoba, que dice, para los cordobeses se suspende el tarifazo, digamos, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sigue suspendido, por ahora no puede haber modificaciones. Lo de La Plata lo suspende en todo el país. ¿Qué puede llegar a pasar esta semana? Yo creo que en definitiva va a ser la Corte que es la que va a tomar todas las causas o las distintas causas que estén, digamos, en condiciones de llegar a la Corte y resolverá. Yo estimo que si el fallo es ajustado de derecho, no tiene que convalidar, la Corte va a rechazar el tarifazo, ¿no es cierto? Porque está plagado de ilegalidades. Esto queda claramente, digamos, demostrado con la cantidad de fallos de primera y de segunda instancia que cuestionan por diversos aspectos, digamos, el tarifazo. De tal manera que el Estado Nacional deberá producir los aumentos tarifarios conforme a la ley, es decir, la ley tiene una serie de regulaciones, no solamente el tema de la audiencia pública, sino que en el régimen que, digamos, rige en materia de servicios públicos y particularmente del gas, establece que hay que tener en cuenta el interés del usuario, que hay que garantizar la igualdad de acceso, el acceso al servicio. Entonces, si usted produce un tarifazo de esta magnitud, evidentemente está violando claramente la ley, en este caso la ley que regula el gas, pero además también la Constitución Nacional, que establece también una serie de protecciones para los usuarios y los consumidores, pero particularmente para los usuarios. Vuelvo a lo que dice usted, porque habla de, va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte resuelve, no quiero marear mucho a los que nos están mirando, pero la Corte resuelve sobre casos concretos. Claro. Digamos, ¿hay alguna presentación concreta? Hasta ahora lo único que se sabe de la Corte Suprema de Justicia es que le pidieron en 10 puntos al gobierno que le informe por qué se había aplicado el tarifazo, qué se había tenido en cuenta, la tarifa social y demás. ¿Por qué va a resolver la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va a pasar eso? Hasta ahora, por lo menos lo que es la información periodística, hay 3 causas en la Corte. Una causa que llegó a la provincia de Chubut, que ahí es un tema distinto porque el gobernador fue el que planteó el recurso, entonces en esa causa el Estado Nacional ha dicho que acá hay un conflicto entre nación y provincia y la Corte es el tribunal originario, por esa razón fue a... Y después hay 2 planteamientos de per saltum. De los que hablamos. Claro, después hay 2 per saltum. Uno de Mendoza, o causas, digamos, que por per saltum llegaron a la Corte. Es decir, cuando decimos per saltum hay un planteamiento del Estado Nacional diciendo salte todos los procedimientos y las instancias que correspondan y directamente mande la causa, o pido que se eleve la causa a la Corte. La Corte, con esas causas, puede aceptarlas o desestimarlas. Lo que he hecho hasta ahora es efectivamente pedir estos informes que da cuenta, sobre todo por la índole de las preguntas de la Corte, que apuntan al tema central, que es el porqué de este tremendo aumento y, en todo caso también, por qué no hubo un aumento planteado en términos de mayor razonabilidad,
de gradualidad, es decir, no una cosa, un aumento del orden que todos sabemos, del 400, del 1000, del 2000%, es decir, hubo facturas realmente increíbles en cómo tuvieron aumento, que como dijimos en un momento, afectan directamente el derecho del usuario a hacer uso del servicio de gas, o sea, directamente hay gente que no podía pagar. Y aquellos que tal vez pueden tener recursos para pagar, ¿no es cierto?, tienen que dejar de lado otros gastos. Es decir, nosotros hemos planteado una demanda, nosotros hablamos de, inclusive con un aporte importante que han hecho algunos juristas, como el doctor Seleme aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, que hace referencia a lo que es el plan de vida de la gente. Es decir, todos nosotros tenemos un plan de acuerdo a los recursos que tenemos, hemos tomado un crédito para tal vez construir una vivienda, para comprar o para mejorar el vehículo, el gasto escolar de los hijos y demás. Cuando aparece este salto fenomenal de un día para otro, de un 1000, del 2000%, en un gasto que se transforma en tan relevante, unido a otros gastos de servicios públicos, porque no solamente el gas, también la electricidad, el transporte, ¿no es cierto? Entonces rompe con un derecho elemental que tiene cualquier ciudadano de mantener el acceso a una determinada cantidad de bienes y de servicios, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía que la Corte parece que ha apuntado a este tema puntualmente, que es el tema del porqué del aumento brutal que se le ha dado a las tarifas y cuyo origen no tiene que ver con esto de que las distribuidoras o las transportadoras del gas, digamos que son los grandes gasoductos, se le ha mejorado la retribución, sino que se le ha aumentado de una manera absolutamente desmedida, irrazonable a las empresas petroleras, aumentándole no solamente por encima del costo. YPF había declarado un costo de $1,90 para producir 1 millón de BTU. De BTU, que es la medida con la que se... Ese es el costo que informaron gas. Inclusive en Estados Unidos, porque hay información por las características de la sociedad de YPF, cotiza sus acciones y demás, brindó un informe y dio ese dato. Un 1.9 el costo. Se lo han elevado a más de $5 el millón de BTU, o sea, 150% por encima del costo y en el mismo porcentaje por encima de lo que es el precio internacional, que fluctúa, como todos los precios a nivel internacional fluctúa, no sé en este momento en cuánto está, pero habitualmente está entre 2,40. En el caso argentino, le reitero, le fijaron unilateralmente, ha sido un día para otro, este aumento se lo dio Aranguren a las petroleras argentinas. También por encima del precio del gas que le pagamos a Bolivia. Entonces, esto también rompe con cualquier razonabilidad. Se dice que era porque el sistema estaba en crisis. Ahora resulta, cuando hay un grupo empresario, un sector empresario que está en crisis, va a quedar reflejado en los balances, es decir, esa empresa va a dar pérdida o va a tener problemas. No, las empresas han arrojado resultados favorables, es decir, han tenido rentabilidad e inclusive han distribuido ganancias. No solamente YPF, que ha trascendido bastante, que YPF este año ha dado una distribución de dividendos muy importante, sino también la empresa de Córdoba, Ecogas. No puede hablar Ecogas de que tiene problemas en el funcionamiento de su empresa cuando tiene ganancia y además tiene el financiamiento suficiente para pagar las retribuciones de los accionistas. No sé si... Sí. Está claro, digamos. En todo caso, no se sabe por qué se está pagando más algo que se podría, o en todo caso, derivando la plata que se podría estar invirtiendo, en todo caso, en exploración de gas, bueno, por supuesto, o en desarrollo de transportación de gas, en vez de estarla pagando a un precio exorbitante también a un lugar que no produce gas como Chile, ¿no? Claro, por ejemplo. Exactamente. Digamos. El tema es, el problema de la Argentina es crónico, no es que la Argentina haya sido un país que siempre ha tenido superávit, digamos, la producción de gas y de petróleo. Siempre hemos tenido este conflicto históricamente. Cuando uno analiza el tema del autoabastecimiento del petróleo y del gas, por tanto, es una vieja y un permanente lucha, digamos, internamente de la economía argentina, la producción argentina para... Entonces esto ha venido fluctuando. Pero el dato concreto es que en los últimos años, en el anterior gobierno, YPF había mejorado mucho la exploración y tenía el año pasado unos 128 pozos en explotación. Este año ha bajado a 86, es decir, estos últimos meses ha bajado la producción YPF. No conozco las otras empresas. Y en el plan de inversiones de este año en explotación ha bajado también el 25% YPF. Esos son todos datos publicados que se pueden consultar perfectamente. Por tanto, cuando se ha dado el tarifazo, ni siquiera se le ha obligado a las empresas a decir, bueno, te doy más tarifa, pero te obligo a ampliar este año
no sé, el 20, el 30% o el 40% de la producción. Sí, lo que se llaman planes de inversión. Exacto. Te quiero hacer escuchar un minutito nada más de una de las tantas entrevistas que dio el presidente de la Nación durante la semana pasada y que fueron emitidas este fin de semana. Puntualmente, en la que dio con el periodista Jorge Lanata, allí volvió a hablar del tarifazo, pero lo habló en términos de error de comunicación y volvió a hablar también de la audiencia pública. Vamos a escuchar lo que decía el presidente. No te las tarifas, ¿se va a convocar a audiencias finalmente? Estaba previsto en marzo, adelantamos a octubre. Lo quiero decir, que tal vez fue un error de comunicación nuestra, pero lo que prevé la ley es llamar a audiencia pública cuando uno va a modificar la tarifa de transporte y distribución. No específicamente y explícitamente la ley dice que si se modifica solamente el valor del combustible, del valor de la energía propia, no hay que hacer audiencia. Nosotros modificamos solamente esta parte. Entonces, con la vocación bien, igual hay una demanda de la gente del tema de las audiencias. Por supuesto, y nosotros no tenemos la vocación. Que se le explique al público por Pero qué cuesta tanto. absolutamente. Y nosotros tenemos que explicar y desarrollar la paciencia al infinito para que este diálogo sea fructífero. ¿No tenía que llamar a audiencia pública el gobierno nacional? Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta la índole, la magnitud del aumento. Es obvio que tenía que haber llamado invocó una supuesta situación de emergencia y además una supuesta, una audiencia que realmente se realizó, pero hace como 10 años atrás. Es decir, hubo una audiencia pública hace mucho tiempo atrás en el anterior gobierno, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente entre 8 y 10 años atrás. Y ellos se tratan de amparar en esa audiencia pública para dar por cumplido el trámite. O sea, cuando él habla de falta de comunicación, es evidente, no dieron ninguna comunicación. Buen día empezaron a recibir se hablaba de manera genérica que se iban a eliminar los subsidios, que el país debía bajar el déficit fiscal, en fin, una serie de argumentaciones genéricas, hasta que llegó este tarifazo que no solamente aumenta el precio del gas en Boca de Pozo, sino también aumenta el transporte y la verdad que y la distribución, todos los segmentos, todos los componentes del servicio. Ahora dicen, bueno, el tema del gas no tiene que pasar por audiencia pública. Es el principal componente del precio. Es decir, el principal componente de la tarifa es el precio. Claro. Lo que ocurre es que supuestamente esto debería ser un precio de mercado libre, donde las empresas fijen el valor de. Lo que está ocurriendo es que es el Estado el que le está fijando el precio, entonces con más razón tiene que discutirse. Si el Estado toma esta resolución de pasar de un precio de 2 a 5 por el millón de BTU, que es más o menos esto lo que ha ocurrido, este 150% que yo hacía referencia en algún momento, obviamente tiene que llamar a una audiencia pública y dar las razones, no solamente comunicar así, digamos, a través de los funcionarios, sino dar razones fundadas de cuál es la explicación de esto. No te voy a preguntar qué puede llegar a fallar la Corte o cómo puede llegar a opinar los 4 miembros de la Corte o 5 si se incorpora cuando se tenga que resolver esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué plazos se manejan más o menos para tener una definición concreta de esto? Digamos, de los informes que le ha pedido la Corte Suprema al Gobierno Nacional, una vez que los reciba, analizar esto. ¿Cuándo se puede llegar a tener una definición concreta de la cuestión de fondo, como le dicen, claro, que es resolver si es legal o no este tarifazo? Se está hablando de que la Corte podría ser la que llame a una audiencia pública para tratar el tema. Si esto es así, va a demorar, digamos, su resolución. Es evidente que este tema tampoco puede ser postergado sine die, sobre todo porque hay una cuestión que las empresas no están cumpliendo, que es mandar la facturación. Entonces, esta situación en que las empresas no están cumpliendo, en el caso puntual por lo menos de Ecogas tiene la orden, no están refacturando. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Se va produciendo una acumulación de facturas que también a la gente le preocupa. Se vence un bimestre, vence otro bimestre. ¿Cómo vamos? Entonces, yo creo que la Corte es una opinión. Hacia fin del mes de agosto va a tomar algún tipo de resolución, se me ocurre, ¿no es cierto? La audiencia pública del gobierno la han convocado para octubre. De todas formas. ¿Qué pasa mientras tanto, Horacio? Porque vos decías, las empresas no están cumpliendo, no están refacturando. A la vez, se tiene que seguir enviando gas a los hogares, a las industrias, a las estaciones de servicio. Las cuentas fiscales a nivel país, ya lo traslado a la cuestión política también, pero las cuentas están
bastante en rojo porque ha caído bastante la recaudación en términos interanuales. Digo, ¿qué pasa? El tema es este. Sobre todo el fallo, el de Córdoba, suspende no solamente porque hay dos tipos de resoluciones. Una es la del Energas, es decir, la del Estado, y otra, anterior, es la del ministro. El ministro dio los aumentos a básicamente a las petroleras, sí, ¿no es cierto? Esto que yo te refería del aumento del precio. Están suspendidas esa resolución del ministro y la del Energas, de tal forma que hoy, digamos, si estamos en el esquema viejo, para decirlo de alguna manera. Claro, si Ecogas... El Estado no le está pagando $5 Exactamente, no le puede. Yo espero que no le esté pagando, claro, porque además le deberían pagar, eso. porque si no sería no cumplir con... Entonces no hay ningún perjuicio por ahora, digamos. Sobre todo, teniendo en cuenta este dato que yo te daba en un momento, que el precio que se paga en Boca de Pozo no es un precio absolutamente irrazonable, es un precio bastante razonable vinculado a lo que es el precio internacional. Entonces, si Ecogas cumpliera con lo que dice la Cámara Federal de Córdoba, es decir, facturara y cobrara conforme a la facturación del año pasado, no tendría ningún inconveniente, podría seguir, pero me da la impresión de que hay una serie de elementos de presión adicional a los que ya existen, que es esta actitud de las empresas, pero también está la actitud del poder político, que permanentemente también presiona sobre la Corte. Ha habido una cosa que realmente es muy lamentable, que yo creo que no es para nada habitual, que el presidente de la Corte ha estado con el presidente, salió en todos los medios, nadie lo ha desmentido. Justamente en la coyuntura de esta situación, todos los medios también dan a conocer una serie de presiones a través de legisladores vinculados con el gobierno que estarían presionando con denuncias y planteamientos en contra de Lorenzetti. Es decir, hay toda una serie de situaciones realmente muy graves desde el punto de vista institucional en torno a este tema, que esperemos que cesen y que se deje actuar, como siempre se ha venido reclamando, a la justicia, en este caso a la Corte, con plena libertad y conforme a lo que ha sostenido históricamente, porque este tema de las audiencias públicas, en particular, Lorenzetti ha sido un defensor y una de las personas que ha propiciado inclusive la realización de estas audiencias como una forma de de garantizarle derechos a la ciudadanía, no solamente a conocer, sino brindar información, a recibir información, que es lo que elementalmente tiene que pasar en una audiencia pública. Horacio Viqueira, muchísimas gracias por estar en 24 Córdoba. Gracias a usted. Y seguramente vamos a requerir tu ayuda si en caso de que haya alguna resolución para desgranarlo un poquito más. Ok. Nos vamos a la pausa última en 24 Córdoba, ya venimos con el cierre.